Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a seguir hablando un poquito sobre la reproducción de las células, la biología celular. Ya hablamos en un video anterior sobre la mitosis. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la meiosis. Y para esto tenemos que hablar de que, aunque los detalles del proceso de reproducción varían bastante entre diferentes tipos de eucariotas, la biología distingue dos tipos básicos de reproducción, que son la asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual, solo, digamos, entre comillas, solo se rompe o se fragmenta o brota un solo progenitor para producir dos o más individuos, como vimos en la meiosis. ¿Ok? En la mayor parte de los tipos de reproducción asexual eucariota, todas las células son resultado de divisiones mitóticas, de manera que los genes que contienen y los rasgos que heredan son bastante semejantes a los progenitores. Esta célula da lugar a dos células hijas, idénticas. Sí, en este caso, la imagen no corresponde a a la reproducción asexual. Aclaro esto, es un error de diseño. ¿Ok? Entonces, como todas las células hijas de la reproducción asexual son idénticas a los progenitores, se les conoce como clones. Las células hijas, resultado de mitosis o de reproducciones asexuales, son clones de las células madres o de las células progenitoras. En realidad, células madres es un término que se usa para otra cosa. En la reproducción asexual, los organismos que están bien adaptados a su ambiente pueden producir nuevas generaciones de organismos que son similares y entonces por ende están bien adaptados también a esas mismas condiciones. Y la reproducción asexual ocurre de manera rápida, eficiente, en parte porque el organismo no necesita invertir mucho tiempo ni mucha energía para encontrar una pareja. Entonces, como que ocurre y ya. En la reproducción sexual, en cambio, implica la unión de dos células sexuales o dos gametos para formar una sola célula llamada cigoto. En este caso, sería la unión del óvulo y el espermatozoide, por ejemplo. En general, dos padres distintos son los que contribuyen con los gametos, pero en algunos casos, un solo padre puede aportar ambos gametos. Y en el caso de animales y plantas, la célula, el ovocito o la célula huevo y el espermatozoide son los gametos, como ya dijimos. Y una vez que se fertiliza el ovocito o el óvulo, se forma el cigoto. La reproducción sexual da como resultado variaciones genéticas entre la descendencia, o sea, los hijos no son idénticos a los padres, por eso nosotros no somos clones de nuestros padres. Debido a que la descendencia que se produce por la reproducción sexual no es genéticamente idéntica a sus padres, o entre sí, ¿verdad? Entre hermanos tampoco somos idénticos, algunos descendientes pueden ser más capaces de sobrevivir a ciertos ambientes que otros, ¿verdad? Incluso pueden ser más capaces que los padres, ¿sí? Sin embargo, una desventaja de la reproducción sexual es que algunos descendientes con una diferente combinación, por ejemplo, de rasgos, pueden ser menos aptos, ¿sí? Se puede dar el caso de que ciertos descendientes estén menos adaptados que sus padres para sobrevivir, entonces no sobreviven o les cuesta eh, un poquito más. Entonces, existe un problema potencial, digamos, en la reproducción sexual eucariota. Si cada gameto tuvo el mismo número de cromosomas que la célula padre que lo produjo, entonces el cigoto tendría, en teoría, el doble de cromosomas. Ahora, si yo tengo, mi padre me da 23 cromosomas, mi mamá me da 23 cromosomas, yo tendría 46. Y si yo doy 46 y mi pareja da 46, mi hijo tendría 92. Entonces, esta duplicación ocurriría de generación en generación y eso sería un problema, ¿verdad? Porque significaría que cada generación tendría cada vez más cromosomas y por ende, bueno, va a llegar un punto en el que la célula va a decir, pucha, ¿dónde voy a meter todos estos cromosomas, ¿verdad? ¿Qué hacen los organismos para evitar producir cigotos con números descendientes de cromosomas? ¿Cómo hacen para que, perdón, con números crecientes de cromosomas? ¿Cómo hacen para evitar que las nuevas células hijas tengan cada vez más cromosomas? Bueno, para responder esta pregunta se necesita un poquito más de información sobre los tipos de cromosomas que se encuentran en las células, y es lo que vamos a ver ahora mismo. Normalmente, en una célula somática vegetal o animal, cada cromosoma tiene un cromosoma pareja, ¿sí?
Y estos dos compañeros, estos cromosomas parejas, se conocen como cromosomas homólogos. Son similares en tamaño, son similares en forma, en la posición de sus centrómeros, etcétera. Además, ciertos procedimientos especiales se utilizan para marcar cromosomas y se produce un patrón de bandas característico que es evidente. Entonces, hoy en día se sabe, dependiendo de cómo se tiñen esos cromosomas, según el número de bandas y la posición de bandas que se van formando, se sabe qué cromosomas son, por ejemplo. En muchas especies los cromosomas varían lo suficiente en su estructura, de tal manera que los biólogos pueden distinguir los distintos cromosomas y también observar los cromosomas homólogos. Los 46 cromosomas en células humanas constituyen, como ya vimos en videos anteriores, 23 pares homólogos. Eh, Eso sí, la característica más importante de los cromosomas homólogos es que tienen información sobre los mismos rasgos genéticos, como podemos ver acá. Aunque esta información no es necesariamente idéntica, eso sí, pero sí, por ejemplo, en esta región está el gen del color de ojos y en su cromosoma homólogo tiene que existir la misma información, o sea, el mismo contenido, la misma información, color de ojos, ¿sí? Pero el contenido puede ser diferente. ¿Qué significa esto? Que tu papá puede heredarte la información para el color de ojos azules y tu mamá puede heredarte la información de color de ojos marrón, por ejemplo. Y vos vas a tener un lado azul, otro marrón, no necesariamente, puede ser que tengas solo marrón o solo celeste, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la información contenida es diferente, pero en esas posiciones las características son las mismas. Gen de color de ojos, gen de color de pelo, gen de textura de pelo, gen del lóbulo de la oreja, ¿sí? Gen de color de piel, gen de todo lo que pueda ser una característica. Eh, pero un miembro puede tener la información o sea, se puede dar también que ambos padres te provean la misma información. Incluso puede ser que uno de los padres o uno de las características esté defectuosa, entonces esta característica no la expreso, pero sí la característica que me heredó mi mamá, por ejemplo. No necesariamente los dos tienen que ser funcionales también. Entonces, como está la misma información, a falta de uno se expresa el otro, ¿sí? Otra cosa, un conjunto de cromosomas tiene uno de cada tipo de cromosoma. En otras palabras, contiene un miembro de cada par homólogo. Si una célula o núcleo contiene dos conjuntos de cromosomas, se dice que tiene el número cromosómico diploide. ¿Sí? Cromosoma diploide. En este caso son tres pares de cromosomas homólogos. Este lila es el homólogo de este rosadito. Este azul es el homólogo del celestito. El verde oscuro es el homólogo del verde limón. Homólogo significa que tienen la misma información y son los mismos cromosomas, ¿sí? Uno es de origen materno, el otro es de origen paterno. Y si solo tiene un único conjunto de cromosomas, por ejemplo, en vez de tener los homólogos, en este caso, tiene solamente los cromosomas singulares o sin su homólogo, se dice que es un conjunto o tiene número haploide, ¿sí? El número haploide de cromosomas en el ser humano es de 23 cromosomas. Y el número diploide es 46. O sea, tengo 23 pares de cromosomas, ¿sí? Entonces, cuando un esperma y un óvulo se fusionan en la fertilización, cada gameto, o sea, el espermatozoide y el óvulo, son haploides. Y eso contribuye con un conjunto de cromosomas. Entonces, cuando se fusionan, cuando se forma el cigoto, eh, cada gameto aporta un número haploide y se forma un cigoto diploide. ¿Ok? Un individuo cuyas células tienen tres o más conjuntos de cromosomas también puede existir y en ese caso se conoce como poliploide. El poliploide es relativamente raro en los animales, pero es bastante común en las plantas. Eh, la poliploidía, digamos que fue un mecanismo de evolución bastante importante en los vegetales, ¿sí? Alrededor del 80% de todas las plantas que florecen, 80% de todas las plantas que tienen flores son poliploides. Y con frecuencia las plantas poliploides son más grandes, más duras que los miembros diploides del mismo grupo. O sea, tienen como esas características, digamos. Muchas plantas importantes a nivel comercial, como el trigo y el algodón, por ejemplo, son poliploides también. Y el número cromosómico que se encuentra en los gametos de una especie particular, vamos a poner un poco, bueno, acá.
les puse luego. Se conoce como N. N es mi número cromosómico que se encuentra en una especie particular. Generalmente N se utiliza para el haploide y 2N para el diploide, por ejemplo. Sí, N haploide, 2N diploide. Sí, en este caso, por ejemplo, tenemos 2N, sería la forma diploide, tetraploide sería 4N, o sea, cuatro copias de un mismo cromosoma, y hexaploide y octaploide y así sucesivamente. ¿Ok? Nosotros no vamos a ver organismos poliploides, aclaro, vamos a ver hasta diploides nomás para estas clases. Eh, y vamos a utilizar siempre el término haploide, diploide, N2E. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque vamos a hablar de la meiosis, donde generalmente interactúan células haploides para formar un organismo diploide. ¿Sí? Y una división celular, o mejor dicho, lo que ocurre también es en la meiosis, o la meiosis se da en células sexuales que van a ser gametos. Entonces, al final de la meiosis vamos a tener células haploides a partir de diploides. ¿Ok? Una división celular que reduce el número de cromosomas es la meiosis. ¿Ok? Meiosis significa hacer más pequeño. Y eso viene de que el número de cromosomas se reduce a la mitad. Y en la meiosis, una célula diploide experimenta dos divisiones celulares y produce cuatro células haploides. Eso vamos a ver también. Em, los eventos de la meiosis son bastante parecidos a los de la mitosis. ¿Sí? Tenemos dos divisiones, serían como dos mitosis de seguidas, pero tienen sus particularidades. Primero, la meiosis implica dos divisiones sucesivas nucleares y dos divisiones sucesivas citoplasmáticas. Entonces se generan cuatro células hijas. Esa es la primera diferencia entre meiosis y mitosis. Y a pesar de dos divisiones celulares, dos divisiones nucleares, el ADN y otros componentes cromosómicos se duplican solo una vez. No hay una doble duplicación, digamos. ¿Ok? Durante la interfase anterior a la primera división ya se duplicó todo lo que se tenía que duplicar. Entre divisiones, entre las dos divisiones no hay una segunda duplicación de material. Cada una de las cuatro células producidas por meiosis contiene un número haploide de cromosomas, o sea, solo un conjunto de cromosomas que contiene un representante de cada homólogo. ¿Sí? Y durante la meiosis, cada par de cromosomas homólogos se mezcla con su sí, se mezcla. Y así cada una de las células haploides resultantes tienen prácticamente una combinación única de genes. Vamos a ver eso, la terminología y lo que ocurre en esa mezcla específica más adelante cuando profundicemos en meiosis. ¿Sí? Entonces, hay dos divisiones en la meiosis y se conoce como meiosis uno y meiosis 2, que sería la primera y segunda división meiótica. Cada una incluye las etapas, las mismas etapas que vimos en mitosis, profase, metafase, anafase, telofase. Durante la meiosis uno, el par de cromosomas homólogos, que son compañeros, se separan y se mueven hacia núcleos diferentes. Eso es lo que ocurre básicamente. En la meiosis uno se separan cromosomas homólogos, ¿sí? Y en la meiosis 2 se separan las cromátidas hermanas, que forman a cada uno de los cromosomas duplicados, ¿sí? Y se separan entre sí y son distribuidos a distintos núcleos. Entonces acá tenemos separación de cromosomas homólogos y acá tenemos separación de cromátidas hermanas. ¿Ok? Acá hay una replicación de ADN en la interfase, finalizando la interfase de replicación de ADN. Hay cromosomas homólogos, los cromosomas homólogos se dividen en la meiosis uno. Ven que se mantienen las hermanas que estaban unidas con esa especie de estructura en X. ¿Sí? Y en la meiosis 2 se separan las cromátidas hermanas. ¿Sí? Cada una va a una célula hija diferente. Entonces, de una sola célula diploide tenemos cuatro células hijas haploides al finalizar la meiosis. ¿Ok? Eso es un resumen, una introducción y en un video posterior vamos a ver con más detalle cada fase de la meiosis y qué ocurre en cada una de esas fases.